El significado de la droga. A efectos de este libro, una droga es cualquier sustancia química que altera el estado de ánimo, la percepción o el conocimiento y de la que se abusa con un aparente perjuicio para la sociedad. Excluimos el alcohol como droga, ya que nuestra sociedad depende de él y, como parece haberlo demostrado en este caso, la ley seca, aquella ley seca de 1942, su ausencia forzosa perjudica más todavía que su presencia legal. Para mucha gente, la característica más importante y peligrosa de las drogas, en este caso, o de cualquier droga, es su carácter somáticamente habituador, su capacidad de producir toxicomanía. Para empezar, la semántica. Todavía estoy vivo, o está vivo, un prolijo debate acerca de que la palabra designa adecuadamente el abuso de las drogas. En inglés está muy extendido el uso del término addict y de las palabras que de él derivan. En este caso, addiction, addictive y addictiveness. Aunque, y en este caso, se podría decir que está pasado de moda, el término todavía designa popularmente la amenaza de la droga. En este libro, la palabra o palabras toxicómano y toxicomanía se usan solamente respecto a las drogas que producen cambios somáticos en el consumidor, perpetuando así su uso. Quiere decirse con ello que en estos casos se establece una tolerancia en el toxicómano y que éste necesita una mayor dosis de droga para evitar los síntomas de abstinencia o para alcanzar la misma intensidad de efectos. Puede pensarse que hemos resuelto el problema de esta manera, ya que las drogas productoras de toxicomanía esclavizan, habitualmente físicamente, y porque las restantes no lo hacen. Bastaría con encontrar un antídoto o un sustitutivo inocuo para que el problema de las drogas terminara. Por desgracia, la cuestión es bastante complicada. Las drogas más comunes de entre las que producen toxicomanía son el alcohol, la morfina, la heroína y los barbitúricos. Sin embargo, hay muchos ejemplos de personas que las toman sin depender de ellas, física o psíquicamente. Y también hay ejemplos de personas que llegan a depender en grado extremo de drogas que no llevan aparejados grandes cambios somáticos, como en este caso la cannabis. A pesar de todo, la distinción entre drogas que producen o no toxicomanía, esto es, habituación física, puede seguir utilizándose, ya que, aunque solo sea por una razón negativa, la cuestión posee poca importancia. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha recomendado el uso del término dependencia. En este caso, la OMS dice que dependencia evoca que los individuos pueden llegar a depender de una gran cantidad de sustancias químicas que abarcan la clasificación íntegra de los efectos farmacodinámicos. Todas estas drogas tienen en común el hecho de ser capaces de crear en algunos individuos un estado mental que se designa como dependencia psíquica. Bueno, aquí tenemos que añadir, también como resumen, que la gente se hace dependiente no solo de las drogas, sino también de las experiencias que las drogas proporcionan, y aún de las experiencias obtenidas con independencia de las drogas. Aún muchas personas de nuestra sociedad que necesitan la satisfacción de conducir deprisa, tanto como los toxicómanos sus drogas, y en este caso, esta obsesión ocasiona un daño notablemente más grande a la sociedad que el mismo uso de las drogas. Cuando nos paramos a pensar sobre el conductor delincuente, vemos que es producto de una coyuntura, de una personalidad inadecuada y de un mal entrenamiento. Pero en cambio, nos gusta ver en el toxicómano la trágica víctima de un deleite irresistible. Bueno, el debate acerca de la toxicomanía y de la habituación física, así como la inútil indagación acerca de si esta, en este caso, esta o aquella droga cae dentro de una u otra clase, ha sido quizás erróneamente planteado por los siglos de los siglos y por miles de profesionales. En este caso se ha puesto que el hecho de apoderarse o no del sistema psicofísico de los consumidores en una particularidad concreta, en este caso es una particularidad farmacológica de ciertas drogas. Repito, es una particularidad farmacológica de ciertas drogas. Pero entonces, ¿cómo se explica el hecho de que algunas personas que toman heroína puedan luego abandonarla? Bueno, en este caso, los experimentos de Pavlov demostraron que cualquier experiencia puede ser asociada en la mente, involuntariamente e inconscientemente, con cualquier otra, con tal de que la una ocurra poco después de la otra. Si las condiciones son buenas,
la conexión puede ser sumamente sólida y duradera. Cada vez que se repita, los vínculos se reforzarán. Así, cuando nos encontramos con alguien del cual se dice que es toxicómano de marihuana, la cual sin embargo no produce ninguna habituación física, en el sentido de que la exige, de que dice que no puede vivir sin ella, de que se muestra deprimido cuando le falta, etc., nos encontramos ante una situación producida a la vez por los efectos placenteros de la droga, por la inhóspita vida interior del toxicómano y por las condiciones sociales favorables bajo las cuales ha utilizado esa droga. Ese sujeto se ha condicionado a la droga de una manera pavloviana como única fuente de placer, y cada vez que encuentra placer en la droga, su dependencia se agudiza. Al mismo tiempo, por ser el tipo de persona que es y por llevar la vida que lleva, hace que las posibilidades de descubrir nuevas fuentes de gratificación, en este caso con las buenas relaciones con la esposa, el gusto por el trabajo, etc., sean cada vez más remotas. Se propuso esta idea para explicar las misteriosas recaídas de aquellos heroinómanos que con frecuencia vuelven a hacer uso de la droga, décadas después de su curación, cuando todo indicaba que tendría numerosas razones para no hacerlo. Esta teoría mantiene que tales personas llegaron a depender de la heroína a causa del alivio que proporciona a su ansiedad. Entonces, siempre que algo les amenazaba, se inyectaban. Años después, la ansiedad, cuando es suficientemente fuerte, vence a la tardía desintoxicación, es decir, vuelve a caer. Lo único que se necesita para el condicionamiento y la dependencia es que la droga produzca algún efecto. Puesto que, por definición, toda droga produce efectos psíquicos, cualquier droga puede conducir a la dependencia siempre que se experimente de forma apropiada y por la persona apropiada. Pero no necesitamos limitar el conocimiento a los productos químicos ingeridos o inyectados. Los trajes son también ayudas artificiales metabólicas que cumplen muchos de los requisitos o características de las drogas suscitadoras de dependencia. Los trajes, me refiero a los trajes de ropa. Todos nosotros, quiero decir todos los hombres y mujeres, dependemos en gran medida de nuestros pantalones. Si nos los quitaran, podríamos sufrir una tensión física y psíquica paralizadora. Los zapatos son otro ejemplo. Tenemos un nombre, en este caso, se aplica un nombre para esto que es el de fetichistas, para las personas que dependen excesivamente de tales objetos. Como guía para los capítulos siguientes, o para el resto del libro, en este caso, se puede ver o se puede sintetizar que el problema del estado de la dependencia y de los efectos de las drogas se complica en razón del medio social en el que se utilizan y a causa de los propósitos o esperanzas de quienes las usan. Resulta casi carente de sentido preguntar cuáles son los efectos específicos de esta u otra droga. Específicamente cuando se está hablando de su uso ilícito alrededor del cual o de cualquier aspecto que se mueve debajo y alrededor, todo es un mundo de sombras y penumbras. Porque como sabemos las drogas, efectivamente, todo es un mundo de sombras y penumbras. Las drogas se usan de forma muy diferente según las distintas situaciones sociales. Muy a menudo la situación y los deseos del usuario resultan bastante más decisivos que la sustancia química. Emborracharse de cerveza en un club de rugby, como toda la vida, en este caso, es una excusa para quitarse los pantalones. El whisky en una taberna permite golpear con botella a los amigos, o permite escupir o permite empujar. El Bloody Mary en una fiesta de Chelsea, en el barrio de Chelsea, bueno, en este caso puede ser cualquier barrio de Malasaña, cualquier barrio, o incluso en Malasaña, facilita insinuaciones sexuales dirigidas a las esposas de otros hombres. Es decir, todo esto anterior está muy permitido asociado con el alcohol. Por tanto, cada sociedad usa el alcohol como una llave que abre pasos diferentes a formas de comportamiento, que nunca podría imaginarse partiendo de la administración controlada de la droga en un laboratorio. Juzgado con imparcialidad, el alcohol es probablemente más dañino que la heroína, porque su mero uso prolongado causa daños físicos y nerviosos que la heroína o opiáceos no produce. Si el alcohol, en vez de ser un don benéfico regalado por los dioses en el remoto pasado, fuera un invento o una invención que estuviera hecho hoy por un químico, no hay duda que inmediatamente su uso sería controlado con todo rigor por la ley. Pero, puesto que nuestra sociedad ha convivido con el alcohol tanto tiempo, podemos controlarlo, así como tolerar los efectos que no podemos controlar. Por ejemplo, se calcula que en Inglaterra y Gales hay aproximadamente 100.000 alcohólicos agudos. El mantenimiento de los alcohólicos que están en prisión o no pueden trabajar
así como el de sus familias, cuesta a la nación unos 6 millones de libras al año. Probablemente los alcohólicos menos agudos son 3 veces más numerosos y su absentismo y su escaso trabajo cuesta, haciendo un cálculo moderado, aproximadamente unos 35.000 millones de libras cada año. Bueno, en todo caso, el alcohol produce al año aproximadamente unas 1.200 muertes en la carretera y 50.000 accidentes. En los hospitales de Escocia, de cada 5 enfermos mentales, uno debe su enfermedad al alcoholismo. En Glasgow se cometen 15.000 crímenes al año bajo la influencia de esta droga, es decir, del alcohol. Y los 3 barrios de peor fama de la ciudad, cada año se arresta al 6% de la población masculina adulta por ir ebrios o estar incapaces. Estas cosas suceden a nuestro alrededor y no nos preocupan. La sociedad británica gasta 20 millones de libras al año anunciando el alcohol en la televisión y en la prensa. Y 340.000 personas trabajan en la manufactura y distribución del alcohol. Bueno, todo esto nos advierte, o en este caso, en muchos momentos, nos divierte ver las dificultades por las que pasan los jóvenes al aprender a beber. O al emprender la primera forma de alcohol. Las primeras formas de alcohol. En este caso, nos alegra ver cómo tienen las caras enojadas, los farfulleos y después los vómitos. Después de todo, solamente 1 de cada 500 llegará a ser alcohólico agudo. Para nosotros el alcohol es una parte provechosa y necesaria de la vida. En otros contextos ha sido socialmente catastrófico. Ha diezmado la población y ha destruido culturas. Su impacto en los pueblos primitivos, que no habían desarrollado nuestro sistema de controles sociales, fue un arma poderosa para la expansión de la civilización europea en el siglo pasado. Aquí podemos ver el caso de Australia, el caso de Estados Unidos o de la mismísima Latinoamérica. Del mismo modo, la cultura que acompaña a una droga es tan importante como sus propiedades farmacológicas. La cannabis se usaba y se usa en el Lejano Oriente para facilitar la meditación y el éxtasis religioso. Los assassins o assassins tomaban esa droga para hacerse feroces. En el Cairo, durante los años 30, la cannabis fue el centro de una subcultura subversiva. Los músicos americanos de jazz la usan socialmente y que incrementa incluso su sensibilidad musical. En Inglaterra, los estudiantes la toman como símbolo de rebelión. En cada situación, la droga produce obviamente diferentes efectos. Por tanto, debemos estudiar también a la gente que usa esas drogas problemáticas, así como las circunstancias en las que su uso encuentra siempre la aprobación de los demás. Puesto que la heroína y los opiáceos son el arquetipo de las sustancias somáticamente habituadoras, es decir, si no fuera por ellos, difícilmente seríamos tan conscientes de los problemas de las drogas, los 3 capítulos siguientes, en este caso todo el libro, están dedicados a hablar sobre ello. En los próximos capítulos, y en los próximos resúmenes en este caso, examinaremos toda la farmacología y psicología que conlleva a ellos. Muchas gracias. Un saludo.